Bien, vamos a continuar con la unidad número 4. En esta unidad vamos a abordar lo que es el crecimiento como desarrollo de la iglesia. El objetivo es que a través de esta unidad el alumno conozca y comprenda la forma en que interactúan y se interrelacionan los sistemas abiertos en el desarrollo de una iglesia sana, así como todo lo que esto incluye para que él lleve a cabo un ministerio bajo esta perspectiva. Las tareas vienen indicadas para esta unidad en la página número 46, en el recuadro de donde se muestran los indicadores. Vamos a entrar entonces a hablar de lo que son los sistemas abiertos en el desarrollo de la iglesia. Comenzamos diciendo lo siguiente, que hay muchos sistemas organizacionales operando en el mundo empresarial. Estos podemos decir que son útiles en su lugar y su momento histórico particular. Así, por ejemplo, del campo de la medicina, aprendemos a valorar la perspectiva de los sistemas en los organismos, así como su interrelación. Por ejemplo, el hombre tiene varios sistemas tales como, por ejemplo, el sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, etcétera. Si, por ejemplo, se da un problema en algunos de estos sistemas, esto va a afectar invariablemente a los otros sistemas. Y esto sucede de esta manera porque hay una relación o una interrelación entre todos los sistemas que están interconectados. De manera que si tienes un problema en el sistema óseo, pues se va a manifestar invariablemente en los otros sistemas o en todo el cuerpo, que va a sentir las molestias de este malestar o de esta situación particular que hay con ese sistema, ¿sí? Entonces, esto es así y nos enseña de la interrelación y la interacción que hay entre todos los sistemas. La razón para ello, entonces, es la interdependencia, la interrelación. El autor en el cual nos basamos, que es en el crecimiento integral de Juan Wagenbell, llama entonces este autor a los sistemas abiertos, y todos estos sistemas abiertos interactúan en un contexto. En cambio, es la interrelación que se da, ¿verdad? La interdependencia entre todos los sistemas que actúan, y que lo que sucede con uno afecta invariablemente los otros sistemas dentro de ese mismo cuerpo. En cambio, él dice que el sistema cerrado es aquel cuyo ámbito de análisis es el mismo sin tomar en cuenta a los otros. El sistema cerrado solo se concentra en un área e ignora a todas las demás, y por lo mismo se enfoca en una sola dirección. Es decir, tratando de actuar de manera separada de todo el sistema. Y esta clase de sistema es deficiente en proveer soluciones perdurables, porque la verdad es que todo se encuentra interrelacionado, por ejemplo, en un sistema, por ejemplo, en un ecosistema, en un bosque, digamos, cuando sufre la afectación de que se quema, esto afecta a todo el ecosistema. No solamente los árboles o la vegetación que allí hay que se muere con la lumbre, ¿verdad?, con la quemazón, sino que todos los seres vivos que tienen que ver con este bosque, que están ahí presentes, como por ejemplo los animales que allí viven, pues son afectados. Y es afectado también el medio ambiente más allá incluso del bosque, porque puede desarrollarse calor, o tal vez falta de lluvia, o tal vez frío, o tal vez situaciones como estas, no solamente ahí, sino en otras partes, ¿verdad? Porque todo está interrelacionado. Así son entonces los sistemas abiertos, y es esta la manera en la cual queremos nosotros enfocar el desarrollo de la iglesia. ¿Qué nos enseña esto sobre la iglesia? Los sistemas abiertos sobre la iglesia. Nos enseña lo siguiente, que la iglesia es un sistema complejo y variado, con muchos subsistemas que actúan en un medio ambiente, ¿sí? No solo es una organización, es también un organismo vivo. Organización, por ejemplo, se refiere a los aspectos estructurales, al tipo de organización que una iglesia tiene, ¿verdad? Que es necesaria, que debe de haber personas que se encarguen de hacer cada una de las cosas que se hagan dentro de la iglesia. Deben haber responsables, así también como el grupo de colaboradores que están dentro de cada ministerio o programa que la iglesia tiene.
¿verdad? Esa es la parte organizacional de la iglesia. Entonces la iglesia es una organización, pero no solamente una organización, es también un organismo vivo, es decir, algo que tiene vida, algo que es dinámico, algo que se mueve, algo que está en constante movimiento. Así que es una organización, pero también es un organismo vivo. La iglesia está viva porque Dios la sustenta y como todo ser vivo crece, ¿sí? Saber todo esto es valioso para entender tanto la suma de las partes como su integración. Así la Biblia presenta, por ejemplo, a la iglesia como el cuerpo de Cristo, pero este cuerpo es compuesta por muchos miembros. El cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros que se relacionan o se interrelacionan, interactúan y son interdependientes los unos de los otros, de manera que lo que sucede en una parte afecta invariablemente a las otras partes. Saber esto es valioso para entender tanto la suma de las partes y su integración, como también lo que cada parte por sí sola lleva a cabo, su diferenciación en relación al cuerpo. Podemos decir aquí, por ejemplo, que lo que sucede en uno de los sistemas va a afectar a los otros. Por ejemplo, lo que sucede en evangelismo o cuando la iglesia evangeliza y se añaden nuevas personas que se integran a la iglesia, que vienen al seno de la iglesia, esto va a afectar o el evangelismo va a comenzar a afectar otros sistemas dentro de la iglesia, como por ejemplo el discipulado, porque la gente que está siendo alcanzada tiene entonces que discipularse, pero entonces también afecta la enseñanza, porque la enseñanza tiene que participar en la formación, en el conocimiento, en todo lo que es necesario para poder entonces hacer discípulos. Pero esto entonces lleva a que el nuevo cristiano es discipulado, es enseñado en la palabra y junto con la iglesia puede participar en la adoración, en el servicio, en el compañerismo. O sea, cuando se hace una cosa, esto va a afectar invariablemente las otras. Tiene que participar a la vez los demás sistemas de la iglesia que están integrados en ella. Entonces, esto es lo que nos enseña respecto a los sistemas abiertos. Una iglesia creciente y saludable va a revisar constantemente todo su sistema para poder diagnosticar posibles problemas y soluciones y asegurar el buen flujo desde que la gente entra a la iglesia hasta que se encuentra ministrando en su comunidad y en su medio ambiente. Ahora, ¿cuáles son los conceptos claves de un sistema abierto? Nos ayuda, por ejemplo, a entender que todo ministerio, a la hora de planificar, de implementar y de evaluar, tiene que tomar en cuenta estos conceptos clave de un sistema abierto. Se sugieren los siguientes. Número 1, contexto. Contexto. Y el contexto entonces es el lugar, el ambiente donde una iglesia ministra, ¿verdad? El énfasis principal de los sistemas abiertos es la relación entre la organización y el medio ambiente. O sea, cómo la iglesia, por ejemplo, interactúa con su medio ambiente y cómo es afectada en algún sentido por ese medio ambiente. Por ejemplo, el contexto en el que se reside y mueve cada ministerio determina muchas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo ministrar en una gran ciudad que en una zona rural, que en una zona donde vive poca gente, ¿verdad? No es lo mismo. El contexto es diferente. Tampoco es lo mismo ministrar en una colonia de gente de clase media que ministrar en un lugar de marginados sociales. La gente, el ambiente, las cosas van a ser distintas y tenemos que conocer el contexto en donde vamos a ministrar o estamos ministrando para poder entonces determinar algunos factores que van a afectar para bien o para mal lo que como iglesia nosotros vamos a hacer o estamos haciendo para el Señor. Entonces, cada contexto es diferente, cada contexto es único donde cada iglesia ministra. Aun cuando existen principios universales que son útiles para todas las iglesias, sin embargo, una cosa importante es que se debe tomar en cuenta las particularidades que distinguen en cada caso, porque cada caso es distinto, es diferente. Cada ambiente tiene sus propias exigencias, ¿sí?, para la iglesia que ministra allí. A esto se le llama pues contexto y es importante tomarlo en cuenta dentro de los sistemas abiertos para poder saber esta información y poder aplicarla de una manera correcta, haciendo las cosas que necesitamos hacer cada iglesia en su propio contexto. Otro ingrediente más de los sistemas abiertos es la integración y la interdependencia. Quien estudia el crecimiento debe considerar todo el panorama de la iglesia y verlo como un sistema completo
que se compone de varios subsistemas relacionados entre sí. Un cambio en un área va a afectar a todas las demás. Quien conoce de los sistemas abiertos tiene una ventaja al planificar, ejecutar y evaluar. Si, por ejemplo, se decide cambiar el día del ensayo del coro, pensando que en tu iglesia tienen un coro y que este coro ensaya, entonces si se decide cambiar el día del ensayo del coro, que normalmente pensemos que la iglesia lo hace en el día sábado, pero se cambia de sábado a martes. Este cambio va a afectar a otras partes del sistema, porque pensemos que el martes es un día que se reúne otro grupo de la iglesia donde va a estar ensayando el coro. Entonces, esto va a afectar. Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? La integración y la interdependencia que pueden haber en los diferentes sistemas de la iglesia. Lo que sucede en un área, entonces, o con un subsistema, como está relacionado con los otros, lo va a afectar directamente, ¿verdad? O indirectamente. El punto central es que aunque un ministerio particular, aquí por ejemplo, hablamos del ministerio de la música, del ministerio del coro, es diferenciable de otro, es diferente a otro, sin embargo, pues afecta y hay una relación de dependencia entre ellos. Todos juntos componen los sistemas de la iglesia en forma integral. Así que esto es integración e interdependencia, un ingrediente que es necesario tomar en cuenta en los sistemas abiertos. Otro es el propósito. Hemos hablado esto en la unidad pasada, pero decimos aquí que toda organización tiene su razón de ser. Toda organización existe por un propósito que la define. La iglesia local también tiene sus propósitos y sus metas, ¿sí? La organización que no está consciente de sus propósitos, que no conoce o que no tiene definidos sus propósitos y que no actúa de acuerdo a ellos, entonces está relegando la organización a la peor meta que pueda existir. ¿Cuál? La de la sobrevivencia, ¿sí? Que simplemente va a sobrevivir, pero que porque no tiene definido su propósito o no lo conoce o no lo sigue, entonces no va a saber exactamente lo que va a hacer o lo que se encuentra haciendo o lo que es necesario hacer. Quien no planifica, dice el autor, según sus propósitos, planifica entonces fracasar. Así que hay que tomar en cuenta el propósito por el cual existe la iglesia. La iglesia existe, como hemos dicho, para cumplir su misión, y su misión consiste en hacer discípulos de Jesucristo, cumplir el propósito para el cual Dios la tiene en este mundo. Después, el otro ingrediente es la estabilidad y el homeostasis, ¿sí? Y lo que decimos con esto es que todo sistema busca la estabilidad y se resiste al cambio, ¿sí? Busca esta estabilidad, tener esta estabilidad, mantener esta estabilidad en la situación en que siempre se ha encontrado, y por lo mismo todo cambio que se propone lo resiste. Del mismo modo, por ejemplo, en que nuestro cuerpo, si no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, se resiste cuando nosotros iniciamos una rutina de ejercicio y si corremos, por ejemplo, cierta distancia que no estamos acostumbrados a correr, que no hemos corrido antes, así también, ¿verdad? El cuerpo se va a resistir para no hacerlo, para no participar de esto porque no está acostumbrado a hacerlo. De esa manera en cómo se resiste el cuerpo al ejercicio, así también una organización resiste a los cambios a los cuales no está acostumbrada. Y esta resistencia se llama homeostasis, refiriéndose entonces a que busca mantener el mismo punto estático en el que se encontraba en el momento anterior. Así, la cantidad de energía que alguien pone para efectuar un cambio también es la misma cantidad de energía que la organización sostiene para que las cosas sigan iguales, como siempre han estado, y entonces se resiste a la alteración. Entonces, por esta razón, es difícil para una iglesia comenzar nuevos proyectos, sostenerlos y seguir creciendo, porque siempre hay una resistencia. Hemos hecho las cosas así y las vamos a querer hacer de esta misma manera. Esa es la resistencia, ¿no? Porque quiere mantener la estabilidad que siempre ha tenido la iglesia, y por lo mismo entonces se resiste. Hay mucho desgaste a veces entre la iglesia, entre sus miembros, entre sus líderes, de que se intentan hacer cosas nuevas, distintas a las que se ha hecho en la iglesia, pero siempre hay personas que resisten y que quieren mantener todo igual. Entonces, en un sistema abierto hablamos de esto para tenerlo en cuenta. Si la iglesia propone nuevos ministerios, nuevos proyectos, nuevas cosas, siempre habrán algunos que querrán mantener la misma línea que hemos tenido a lo largo del tiempo de existencia de la iglesia. La quinta cosa o el quinto ingrediente de los sistemas abiertos son diferentes caminos al éxito.
Y con esto nos referimos a lo siguiente: una característica vital de los sistemas abiertos es que reconoce la variedad de posibilidades para obtener los mismos resultados. O sea, podemos, por ejemplo, sembrar una iglesia y hacerlo de diferentes maneras. O podemos tomar un grupo de personas que han creído en Jesucristo para discipularlas y hacerlo de diferentes maneras. O podemos hacer evangelismo en una comunidad donde, por ejemplo, hay jóvenes en un sentido diferente, y al final tener personas que han decidido recibir a Cristo, conocer a Cristo como su Salvador, como su Señor, y entonces comenzar con ellos un proceso discipulado. Y puede ser esto distinto a otro grupo de personas de otra edad o en otras circunstancias, pero el resultado que vamos a tener va a ser el mismo. El resultado va a ser, ¿verdad?, personas que conocen a Jesucristo y que comienzan su proceso de caminar con Él. Los caminos pueden ser diferentes y variados, pero el resultado que obtenemos al final de cuentas es lo que queremos y es lo que buscamos, y es exactamente lo mismo, ¿no? Personas que vienen al Señor Jesucristo. Así que se puede llegar al mismo fin deseado probando diferentes rutas alternas y caminos variados. Por eso se llama a esta característica equifinalidad, es decir, que tiene el mismo fin. Y quedamos en la misma ruta pensando que no hay otra forma de hacer las cosas. Eso es lo contrario, ¿no? Personas que piensan que no hay otra forma de hacer las cosas y por lo mismo siguen el mismo camino, siguen la misma ruta de hacer las mismas cosas, y esto nos esclaviza y nos ata a una senda cómoda que estamos acostumbrados a transitar o a caminar por ella, y cerramos así la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento y de bendición que Dios quiere darnos. Y todo porque a veces nos cerramos a que las cosas se tienen que hacer de esta manera. Pero entendamos que hay diferentes caminos al éxito, diferentes caminos para lograr el propósito, por ejemplo, de predicar el evangelio y hacer discípulos, de sembrar una iglesia. Lo podemos hacer de distintas formas, de distintas maneras, ¿verdad? Pero bueno, nos va a llevar al mismo resultado de personas que conozcan a Jesucristo. El sexto ingrediente es organizaciones complejas con un plan de contingencia. Las organizaciones de la iglesia son complejas, ¿sí? Son complejas o pueden en un momento tornarse complejas, ¿sí? Y no se puede simplificar con un par de reglas, ¿verdad? Debido a esto, es necesario tener un plan de contingencia, ser flexible en la organización y no estar atado a que, como ya hemos decidido que las cosas tienen que hacerse así, porque así se han organizado, porque este es el camino y la ruta que hemos trazado, y entonces pues seguirlas así. Si en realidad no, esto no funciona, esto no es lo más adecuado, esto no, o tal vez no es el momento oportuno de poder llevarlo a cabo, entonces debe de haber un plan de contingencia. Es decir, ser flexibles en la organización y cambiar el rumbo, tal vez posponer el proyecto que teníamos, tal vez incluso cambiarlo por otro, o tal vez dejarlo, ¿verdad? Porque no es lo mejor que podemos hacer, y Dios nos está mostrando eso en este momento. El último ingrediente es tener marcos y parámetros. Y con esto nos referimos a que todo tiene marcos, todo tiene límites, todo está enmarcado dentro de unos límites que nosotros podemos conocer y seguir. Esto desde luego incluye la iglesia. Los marcos y los límites deben ser respetados. De hecho, por eso se ponen para no ser traspasados, pero que también hay que saber en qué momento se pueden expandir según su elasticidad. Hay que conocer esto y hay que cambiar en algún momento que tengamos que cambiar. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, Pablo se propone ir a cierto lugar, pero el Espíritu Santo le muestra o le indica que no es ese el lugar donde el Señor lo quiere en este momento. Entonces él decide cambiar. Y otra vez es interferido por el Espíritu Santo para decirle que no es ahí el lugar, pero Dios le muestra dónde lo quería y él cambia los planes. Entonces, conociendo los marcos, el límite, entonces puede decir: Dios no me quiere aquí en este momento, pero me va a usar en este otro campo, en esta otra ciudad, en este otro lugar. Eso es entonces lo que tratamos de decir en este aspecto, ¿no? De marcos, de parámetros, de límites que podemos tener y seguir, escuchando siempre la voz de Dios y sometiéndonos a su dirección y dejando entonces que Él nos guíe para hacer lo que quiere. Y entonces en algún momento hay que expandir, ¿verdad?, el plan de trabajo, lo que vamos a hacer según su elasticidad, o posiblemente cambiarlo. Entonces estos son los ingredientes que podemos tener en un sistema abierto. Hablemos ahora de lo que es la eficiencia ministerial. Aquí hablamos de 8 áreas de trabajo. Las dividimos en dos categorías. Por un lado están 4 elementos vitales que vamos a exponer ahora, y por otro lado están 4 áreas
a trabajar o 4 áreas en las cuales vamos a trabajar. Hay varias formas en que nosotros podemos enfocar el tema de la efectividad en el ministerio. Lo que buscamos es que lo que como iglesia hacemos, en lo que hacemos, seamos efectivos, llevemos fruto, produzcamos resultados para el Señor, hagamos las cosas según lo que el Señor nos muestra, llevando el fruto a sus gavillas. Sin embargo, para que el ministerio pueda ser eficiente o pueda ser más eficiente, es bien determinante entender las áreas vitales de una iglesia saludable. ¿Cuáles son estas áreas vitales? Aquí se menciona la visión, el liderazgo, el cuerpo ministrante y los recursos. Esto se le llama por parte del autor 4 elementos vitales. Una iglesia saludable va a tener entonces estas 4 elementos vitales funcionando, pero también están la otra parte, que son las 4 áreas a trabajar, y esto se refiere a la adoración y a la oración. También se refiere, en segundo término, a lo que es la educación y el discipulado. Y se refiere, en tercer lugar, al compañerismo y al cuidado pastoral. Y por último, al testimonio, que incluye lo que es el servicio y el evangelismo. Así que una iglesia saludable, una iglesia que puede avanzar, es una iglesia en la que están operando estas 8 áreas en forma efectiva. Ninguna debe ser ignorada o menospreciada. Todas tienen que ser tomadas en cuenta en el momento preciso de poder ver a la iglesia y conducirla de acuerdo a lo que son estas 8 áreas. Todas se interrelacionan, todas son interdependientes, dependen las unas de las otras y son áreas universales, ya que existen en toda iglesia o debieran existir en toda iglesia. No importa la etapa de madurez en la que se encuentre, no importa el lugar donde se encuentre, sino que toda iglesia es llamada a poder considerar estas 8 áreas de trabajo que hemos mencionado. Así que vamos a ver brevemente los 4 elementos vitales que hemos dicho, que hemos propuesto. Y comenzamos hablando acerca de lo que es la visión. La visión, cuando nos referimos a esto, entendemos que la visión hace posible que la iglesia logre ver con claridad lo que Dios quiere que la iglesia sea, ¿sí? De modo que toda ella actúe para establecer su nueva creación en su comunidad. La visión que la iglesia tenga va a determinar los aspectos de su vida, va a determinar la dirección, así como la existencia de todo ministerio que en ella se realice. Una visión es una proyección hacia el futuro, tomando en cuenta el momento y el lugar en el que la iglesia se encuentra, los recursos con los que cuenta y hacia dónde desea conducirse, hacia qué punto desea arribar más adelante en un futuro cercano. Entonces, visión es ver el futuro y verlo con los ojos de Dios, verlo desde la perspectiva de Dios, verlo para que sus propósitos redentores se cumplan en este mundo a través de su iglesia. Dios quiere usar su pueblo y lo va a usar en tanto que su pueblo esté preparado para ser usado por Él, en tanto que su pueblo quiera ser usado por Él, y Dios actuará a través de su pueblo, de su iglesia, para realizar estos propósitos redentores. Dios comienza por revelarse a una persona, y esta persona, entonces, entendiendo el plan redentor de Dios, que Dios amó a los hombres y los salvó por medio de Jesucristo, se compromete con Él en comunicar este mensaje redentor, y entonces Dios lo usa para que otras personas puedan añadirse a Él y formar de esta manera su iglesia. Entonces Él se está proyectando hacia el futuro en un alcance de personas que Dios está salvando y está formando su iglesia para poder ser lo que Dios quiere que sean. Pero esa iglesia crece, pero esa iglesia entonces avanza conforme puede haber una visión clara de lo que Dios está realizando y va a realizar aún en ese lugar. Entonces la visión va a dar sentido de dirección, la visión va a dar guía, la visión va a orientar hacia todo lo que se quiere alcanzar y lograr en la iglesia. Tener visión, hablamos que es un asunto de fe, porque se está lidiando con cosas que aún no se ven físicamente. Dice la Escritura eso, ¿no? Que la fe es esa certeza de aquello que no se ve, de aquello que aún todavía no se tiene, pero es tan cierta esta fe, o tan cierta esta confianza en Dios, que podemos estar seguros que Él va a hacer aquello que se propone, aun cuando todavía no esté hecho, aun cuando todavía no esté físicamente presente en ese lugar. Sin fe no hay visión, y sin visión no hay misión, es decir, no puede entonces suceder nada de lo que Dios quiere realizar en este mundo. Visión es anticiparse, es ver anticipadamente lo que otros todavía no ven. Es ver lo que todavía
no está ante nuestros ojos físicos. Es una confianza total en que Dios obrará haciendo posible o haciendo realidad aquello que Él ha dicho que va a hacer. La pregunta aquí que tenemos: ¿está usted simplemente desempeñando una función, haciendo un trabajo, o tiene un sueño, una expectativa hacia un futuro mejor, hacia otras cosas que seguramente Dios quiere hacer en este lugar? Entonces pregúntese eso y respóndase, porque Dios quiere que usted como líder, como pastor, tenga la visión que Él proyecta entonces sobre usted, sobre la iglesia que va a ser edificada en ese lugar. Hablamos aquí de 7 elementos clave de una visión y quiero solamente mencionarlos. 1, proyecta un cuadro claro de un futuro ideal. 2, enfoca el futuro con los lentes de Dios y da dirección. 3, se basa en los propósitos redentores de Dios. 4, no se conforma con el status quo, es decir, con las cosas como están hasta ahora. 5, ejercita la fe, es ambicioso, aunque también realista. 6, comunica en forma sencilla a otros. Y 7, motiva a actuar, proveyendo sentido de urgencia. Así que esto es entonces elementos clave que debe existir en una visión. Y la visión entonces se ajusta y cambia según el contexto. Y para cada contexto, para cada lugar, para cada iglesia, la visión va a ser diferente, porque cada pueblo, cada lugar es diferente y tiene que ser diferente la visión, según el contexto donde se encuentre ministrando. Pero los propósitos de Dios para su iglesia nunca cambian y van entonces a ser los mismos. Entonces aquí la visión está en el líder y el líder tiene que compartir esta visión, tiene que compartirla claramente y con poder, tiene que comunicarla a otros, el líder que crear un ambiente en el que otros puedan identificarse con esta visión y unirse y ser parte. Tiene que formar un equipo de trabajo cohesionado por esta visión que ya Dios le ha dado y permitir que los miembros del equipo experimenten y a veces incluso fracasen. Mantener la visión siempre constantemente a los ojos de todos para que no se pierda y entonces esto marque la dirección que se necesita seguir en el ministerio. Entonces, una área importante, un elemento clave, vital, que siempre debe estar presente en una iglesia que crece y que avanza, es la visión. No nos olvidemos de esto y seamos hombres de visión, que seamos usados entonces por Dios en esa visión que Él nos da para servirle. El segundo elemento vital de una iglesia que crece es el liderazgo, ¿sí? Es el liderazgo. A la iglesia la sirven personas que entienden la visión, que la comunican claramente a la congregación, la comunican con pasión, ¿verdad? Con poder, que organizan al cuerpo para que la visión se haga realidad. El líder entonces tiene esta responsabilidad de poder hacer esto. El liderazgo es un eslabón imprescindible entre la visión y el cuerpo ministrante. Entonces la iglesia es servida por líderes que tienen una visión, pero estos líderes comunican esta visión en una manera clara, pero a la vez formulan estrategias pertinentes que la ayuden a hacer realidad. Y aquí hablamos entonces de liderazgo, ¿verdad? De aquellas personas que Dios escoge para que sirvan a su iglesia. Y entonces las pone con una visión clara, pero también el liderazgo que se enfoca bíblicamente, es un liderazgo que tiene ciertas características que necesitamos nosotros conocer, porque no se trata de cualquier líder, sino de personas que Dios escoge para que le sirvan, para que dirijan a su iglesia. Y entonces estas personas deben cumplir con las características que aquí vamos a mencionar. En primer lugar, hablamos de características bíblicas, y en la Biblia encontramos que Dios siempre va a usar a líderes para guiar a su pueblo, porque este es el plan. Él escoge a las personas que Él quiere de acuerdo a los propósitos que tiene. Podemos ver desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento cómo Dios usó en diferentes momentos a diferentes personas para diferentes cosas que Él quiso hacer. Cuando, por ejemplo, quiso reconstruir la ciudad de Jerusalén, usa a Nehemías, le da una visión y él funge en ese puesto de líder para inspirar al pueblo y motivarlo y también movilizarlo a la acción y poder reconstruir entonces a Jerusalén, el muro alrededor de Jerusalén. Cuando el Señor hizo el ministerio en esta tierra, llamó a 12 hombres a los cuales capacitó y les transfirió la visión de alcanzar al mundo y les dio entonces esa misión de hacerlo y entonces los equipó con todo lo necesario para poder llevarlo a cabo. Y
Y es que Dios siempre va a usar a líderes para guiar a su pueblo para cumplir sus propósitos. Dios te ha escogido a ti en este momento de la historia para hacer lo que quiere hacer en este mundo a través de tu vida y a través de los dones y capacidades que Él te ha dado para llevar adelante el ministerio que ha puesto en tus manos, ¿sí? Pero hablando de las características bíblicas que un líder debe tener, encontramos que en las epístolas que hablan acerca de la clase de líder que Dios usa para guiar a su iglesia, se encuentran en primera, segunda de Timoteo y en la carta a Tito que el apóstol Pablo escribe. Estas cartas señalan algunas de las cualidades que son necesarias para, por ejemplo, los diáconos, como también para los ancianos, se le da este nombre a los pastores o dirigentes de la iglesia. Y así en primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13, están claramente señalados los requisitos bíblicos que debe tener todo aquel líder que sirve a Dios a través de su iglesia. Y por esto entonces la iglesia debe de seguir estos parámetros bíblicos a la hora de nombrar a los líderes que la van a servir, a las personas que van a estar al frente. Se trata entonces de conocer y entender lo más completo que podamos lo que significan estos requisitos bíblicos. Pablo habla de que esos requisitos deben ser, bueno, pues domésticos, de marido de una sola mujer, etcétera. Él habla de varias cosas, ¿no? Debe de ser no dado al vino, apto para enseñar, sobrio, etcétera, ¿no? Y cosas también que debe de evitar. Así que la iglesia debe tener mucho cuidado para elegir a los líderes para la iglesia, evitando así aquellos que presentan problemas de comportamiento y los que tienen actitudes negativas. Jesús es el ejemplo de liderazgo para todo líder que le sirve a través de su iglesia y debemos seguir su ejemplo. Además, no solo es ejemplo, también es el que comisiona, es el que envía, es el que pone a cada persona al frente de su pueblo que Él elige para este ministerio. Este hecho le da al líder cristiano la seguridad para trabajar entonces con el mejor jefe que existe, el Señor Jesucristo. A la vez, le da un gran sentido de responsabilidad, ya que tiene que dar cuentas al Señor de este ministerio que Él le ha dado. Así que hay características bíblicas y haremos bien en conocerlas, en estudiarlas a fondo, antes de poner líderes en nuestra iglesia donde ministramos.